¿Qué tal, amigos? Errores, mentiras y la negligencia de AMLO y el ejército para frenar el crimen en México han llegado al límite en la administración de Joe Biden. Vamos a leer en este video un reporte de la CIA, un reporte bastante interesante que nos muestra el cómo ya en Estados Unidos se comienzan a plantear mecanismos o un plan alternativo para poder frenar esta oleada de violencia que está provocando López Obrador con sus abrazos y no balazos y cómo ha afectado a Estados Unidos, principalmente por el tema del fentanilo y esta epidemia que hay de víctimas por su consumo allá en la Unión Americana y culpan principalmente la negligencia de López Obrador. Quédese con nosotros. Soy su amigo Miguel Quintana. Empezamos. Radio. ¿Cómo están, amigos? Excelente saludarlos. Hoy martes 11 de enero, ya está yendo el mes, 11 del mes de enero del año 2022. Iniciamos el año con muchas ganas de estar trabajando, inicio de semana, segunda semana del año. Y bueno, por cierto, tuvimos anoche una entrevista hasta Miami, bastante rara. Nos tiraron el internet muchas veces, ya tenía rato que no me pasaba. Y los temas estuvieron muy fuertes. Hablamos con un periodista y político venezolano y con el buen Carlitos allá en su canal de Carlos Calvo, temas de los escándalos en general de Latinoamérica, pero a su servidor le tocó hablar por parte de México. Se los recomiendo mucho, ahí anduvimos. De todos modos vamos a traer esa entrevista para acá en unos próximos días, pero bueno, dense una vuelta por ahí por el canal de Carlitos, como siempre. Muy atento con su servidor. Oigan, el Pentágono, la CIA y la DEA, el Departamento del Tesoro y las Cortes Federales de Estados Unidos tienen acechados a muchos funcionarios de la presente y pasadas autoridades de este país, así como a sus familiares de cada uno de estos. Y estamos hablando de la administración de López Obrador y de algunos sexenios para atrás, principalmente Peña Nieto. Los tienen acechados si no cooperan al llamado del presidente de Estados Unidos. El panorama le podría cambiar al presidente López Obrador, su familia y funcionarios de la noche a la mañana. Esto lo explicó un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato y quien además agregó que dado que el Pentágono le advierte al presidente Biden que considere esto como la última llamada antes de tomar una acción definitiva. Se sabe que en México ha nacido una pregunta muy recurrente entre la sociedad. ¿Por qué Estados Unidos le ha permitido tanto a López Obrador? Y todos a primera vista vemos que el asunto migratorio ha sido una moneda de cambio para López Obrador. El tema de convertirse en la migra americana con con las Fuerzas Armadas mexicanas, en este filtro que se hace en la frontera sur y en la frontera norte, le ha permitido a Estados Unidos despresurizar el tema de esta invasión masiva que ha ocurrido de todas las naciones del mundo que están pasando por condiciones muy graves y que ven en Estados Unidos una oportunidad de cambiar su vida. También el tema político ha sido muy recurrente. Se ha ventilado que los grupos opositores son los que han alentado en Estados Unidos para esta migración masiva y causarle problemas a la administración. Esto se planteaba desde la administración de Donald Trump.
Se llegó a acusar al propio Trump de ser el protagonista de estas invasiones masivas, pero la realidad es que es un tema que se les ha salido de la mano y ha sido escandaloso, y Joe Biden ha sido muy señalado por el tratamiento que le ha dado. López Obrador ha jugado un papel relevante, ha sido muy astuto en vender esta posición de funcionar como policía migratoria a cambio de silencio, a cambio de no me toquen, permítanme hacer lo que tenga que hacer y seguir con mi narrativa en la que yo me levanto, me erijo como el líder de Latinoamérica, de la izquierda latinoamericana, y mientras juego en dos posiciones. La posición de servir a Estados Unidos, al régimen capitalista del mundo, y por otro lado, construir una imagen de un líder de la izquierda latinoamericana. Interesante en lo que ha jugado López Obrador. Pero todos sabemos que no cumple. Todos sabemos que lo hace mal, que una cosa es lo que ofrece y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que tampoco ha detenido los flujos migratorios. La realidad es que está utilizando esto a su favor. La realidad es que el ejército está siendo señalado de muchas acusaciones, pero principalmente de ser omiso en su actuación, y, eh, y tienen hoy un grave problema de inseguridad, de consumo de sustancias prohibidas que van como resultado de la poca efectividad que ha tenido las Fuerzas Armadas en este país. Ante el total fracaso de la operación Código Negro, que nunca capturó a El Mencho ni detuvo al cartel de Jalisco por parte de México, explica el entrevistado que estuvo en México ante AMLO. Explica que el canciller Marcelo Ebrard entregó recientemente las 24 visas pendientes a los agentes de la DEA asignados a México, pese a la negativa del presidente, pero a cambio, Ebrard solicitó de manera discreta apoyo a Washington si resulta candidato a la presidencia de México y protección a su inmunidad diplomática en caso de un golpe de Estado. Imagínense, el propio Marcelo plantea un posible golpe de Estado. Antes de abordar el Air Force One, el presidente Biden fue notificado del mensaje de López Obrador en el sentido de que anunció en su mañanera del miércoles que no aceptará lo que diga el reporte sobre el daño letal de los fentanilos traficados por China en contubernio vía México. Si Biden no cumple con la promesa de legalizar a 11 millones de indocumentados, en su mayoría mexicanos, lo cual fue considerado como un chantaje de parte del mandatario mexicano, que usando a sus amigos dictadores, quiere imponer y violar las reglas de una relación ya formada por verdaderos gobiernos de sus antecesores. Lo cierto es que López Obrador busca, a como dé lugar, el voto hispano, el voto mexicano en el 2024. Este voto que ha perdido por su pésima administración en México, o porque el PRI dejó de operar eh, y, y, y se han encargado de destruir esta base militante que les sirvió en el 2018, hoy están buscando dónde poder llenar estos huecos, y se pinta como una posibilidad, una promesa de triunfo, el voto de nuestros hermanos allá en la Unión Americana. Sin duda las condiciones son muy diferentes. Ellos no están viviendo en México. Ellos se fueron hace muchos años. Ellos creen que el discurso de López Obrador es cierto y no ven las condiciones que realmente están ocurriendo en este país. Y bueno, serían más susceptibles de ser engañados y convencidos de que el voto desde el extranjero se lo otorguen a Morena. Interesante esta intención de López Obrador, que a como dé lugar quiere que Biden le entregue documentación a estos 11 millones de indocumentados,
Y bueno, esto podría darle una ventaja electoral sin duda a López Obrador, además de que se convertiría en un discurso brutal para fortalecer la imagen del mandatario mexicano. Pero el problema es que lo está haciendo a través de chantajes, el problema es que lo está haciendo a través de tratar de doblarle la mano al presidente de Estados Unidos, y los americanos tampoco se chupan el dedo. Otro aspecto que resalta en el reporte de la CIA es que la próxima elección presidencial, si acaso falla la revocación del mandato de López Obrador, es que nadie de los hasta ahora mencionados como precandidatos, ni sus partidos, ni el INE, con menos presupuesto, tiene los recursos suficientes para sufragar una campaña de propaganda política de esa magnitud, y a la administración Biden le preocupa de manera notable que sean los carteles en México, ya dominados por China, los que manipulen la elección presidencial en México. A ver, este punto es muy importante. Se ha estado escribiendo que la operación de los carteles en México no precisamente ha correspondido a López Obrador, que López Obrador finalmente ha permitido este avance, pero que quien ha manipulado a los carteles en México ha sido China, y esto le preocupa mucho a Estados Unidos, porque China como proveedor de fentanilo y China como operador financiero para lavar estos recursos que se obtienen del narcotráfico, pues lo convierte en un factor que induce el accionar de estos carteles en México, y que su presencia en las elecciones del 2021 respondieron a esta intención de China de ir utilizando a los carteles también para cuestiones políticas. Y bueno, no podemos olvidar que China sí ha tenido un acercamiento muy importante con López Obrador, incluso funcionarios del gobierno chino han confesado que han sido proveedores de recursos para proyectos como el de la refinería de Dos Bocas, aunque la secretaria de Energía, Rocío Nale, lo negara públicamente. Pero bueno, funcionarios chinos se encargaron de hacerlo saber, y que el financiamiento a Dos Bocas por parte del gobierno chino ha sido a través de terceros. Otro aspecto que resalta en el reporte es el senador republicano que comenta de manera parcial, dice que admira la manera tan prudente en que el presidente Joe Biden ha manejado la información que recibió hace varias semanas, pero antes de reaccionar teniendo evidencias sólidas en su mano, ha consultado pasos y reacciones con varias agencias, senadores, líderes, incluso con familiares de las víctimas, iglesias y organizaciones que ayudan en la recuperación de adicciones en jóvenes. De hecho, la reacción del segundo presidente católico de los Estados Unidos ha sido la de un guadalupano que respeta a los mexicanos. Explicó al hacerse la entrevista en esta fecha de la celebración de la Virgen, que en Estados Unidos se llama la Reina de las Américas. Así que muy interesante lo que plantea el reporte. El reporte va más allá. El reporte habla sobre cuestiones muy delicadas como el tema del fentanilo, como el tema electoral y el tema migratorio. Además de que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, está enviando en primera mano a su homólogo mexicano el reporte de los daños fatales de este consumo en Estados Unidos del fentanilo, que, bueno, en primera mano se plantea a China como proveedor, y esto le preocupa mucho a Estados Unidos, pues México ha sido omiso en el accionar de acuerdos que se tienen en materia de seguridad. La ingobernabilidad que ha planteado la CIA, que se presenta en el gobierno de López Obrador,
multiplica a diario reportes de inteligencia con alertas de la CIA y del propio Pentágono sobre las riesgosas mentiras en seguridad nacional que ponen en riesgo a los ciudadanos norteamericanos y que, bueno, están provocadas por este juego de la doble política de López Obrador. Finalmente, el reporte está titulado como Washington no debe de aceptar la doble política de Andrés Manuel López Obrador. Este reporte indica que la corrupción del narcotráfico, bandas criminales, inmigración, lavado de dinero, influencia de China y Rusia en nuestro país mexicano, cuyo gobierno se ha dejado sobornar y manejar por las bandas criminales, ha demostrado la múltiple violación de acuerdos bilaterales en infinidad de regiones que el gobierno está rebasado y desbordado por los malos manejos, explica el documento. El documento es muy amplio, tiene más aristas, tiene más cuestiones que se están manejando. Hablan sobre el tema de Daniel Ortega, hablan sobre muchas cuestiones que en México hemos estado comentando durante estos 3 años. Bueno, pues finalmente el reporte de la CIA dice que ya agotaron su paciencia, le plantean a Biden que es hora de comenzar a apretar a funcionarios actuales, a exfuncionarios, a familiares y a personas involucradas con el propio presidente López Obrador, a no ser que se meta al redil. Miren, el problema es que López Obrador acepte, como lo ha hecho cuando ha apretado a Estados Unidos, y el problema es que Estados Unidos siga guardando silencio a pesar de saber todo lo que ocurre, todo lo que afecta, pero con tal de conseguir lo que para ellos es significativo y necesario. Sin importarles si en México López Obrador les cumple a ellos, aunque no nos cumpla a los mexicanos. Son interesantes estos reportes porque sí ponen en la mesa lo que todos hemos estado manifestando y los americanos lo saben, el gobierno de Biden lo sabe, pero el gobierno de Biden buscará el beneficio propio de su política, de su nación y de sus gobernados, aunque en México eh, las cosas no cambien del todo si López Obrador acepta entrar al juego que Joe Biden defina. Sin embargo, está muy interesante porque muchas de las cosas es plantear una ruptura con China, como inclusive se manejó en la última cumbre en la que estuvieron los 3 mandatarios de América del Norte. Así que está muy interesante este reporte de la CIA. Está publicado en algunos medios de comunicación, está en la revista Siempre, no me lo estoy inventando, les voy a dejar aquí el link para que lean completo todo el reporte y bueno, yo lo llegué inclusive a leer en algunas columnas de medios de Estados Unidos donde se planteaban otras cuestiones. Pues así están las cosas en esta relación en la que Joe Biden tampoco está ya del todo muy contento de cómo se conducen las cosas en México, pues sí le está afectando principalmente para la política que él plantea de seguridad nacional. Soy su amigo Miguel Quintana. Vamos a ver en qué termina esto. Oiga, nunca puse imagen, ¿verdad? Nunca puse imagen del marco. Me puse a hablar de la esta. Bueno, vea por lo menos para terminar. Ahí está la imagen que vamos a usar en nuestra portada, como siempre. Yo les agradezco mucho. Nos vemos en un siguiente corte. Búsquenos como radio en las plataformas para podcasts. Yo les encargo de verdad encarecidamente que nos puedan regalar un like, que se suscriban al canal si no lo han hecho, que lo compartan, que lo comenten, que le den, que activen la campanita para recibir notificaciones. Todas estas cosas son importantes para que el video se vuelva viral. Y recuerden que en estos videos de su servidor, en este canal, no estamos aceptando ya ningún donativo, pues no son tiempos para estar pidiéndole a nuestros hermanos en estos momentos en que la estamos pasando todos en México tan difícil. Ahora sí que vamos a rascarnos como podamos entre todos y ayudémonos como hermanos. Ojalá y todos los canales que siguen a López Obrador, que plantean la propaganda de López Obrador, hicieran lo mismo, porque pues ahí sí vemos que le piden y le piden y le piden al pueblo
que donen a sus cuentas personales. Por lo menos su servidor pone aquí en la mesa esta acción de no pedirles que donen absolutamente nada. Nos vemos en un siguiente video. Gracias y veamos si Joe Biden logra apretar por lo menos otro poquito más a López Obrador. O Radio.